Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y saben, yo he sentido la presencia del Señor mientras salimos al aire el día de hoy y contamos el día de ayer ese milagro que Dios me permitió conocer en Etiopía, y cómo el Espíritu de Dios se movió y obró en una nación comunista en aquel momento. No sé lo que son ahora, pero en aquel tiempo eran comunistas. Y cómo Dios salvó a ese joven musulmán que estaba estudiando allí y cambió su vida completamente. Estoy seguro que todavía está pastoreando en esa iglesia o alguna iglesia en esa área. Hermano Swagger, usted contó la historia en otro programa acerca de esta persona a quien Dios se le reveló. Yo tenía a un empleado en la iglesia. Él era el administrador de la escuela y él tuvo una experiencia similar. Y si me permite, haré un pequeño resumen de la historia. Por favor, adelante. Su nombre es Steven, un gran hombre de Dios. Pero Steven dijo que él fue a la universidad estatal. Como muchos otros jóvenes, comenzaron a ingerir drogas y de alguna manera sobrevivió. Pero cuando salió de ahí, se desesperó mucho por Dios. Él cuenta la historia de cómo decidió ir al bosque. Y él dijo, yo no voy a salir de aquí hasta que yo me entere si hay un Dios o no. Y él dijo que fue y ayunó y oró durante varios días. Y mientras estuvo ahí, el Señor se le apareció. Él tuvo una experiencia increíble con Dios. No entendía, él no fue criado en la iglesia. Su madre era de Australia. Ellos no tenían un pasado en la iglesia. Había ingerido drogas y era una persona típica del mundo, pero sabía que había conocido a Cristo. Regresó y comenzó a hablarle a diferentes personas de él y él contaba la historia. Y ¿Dónde le fue decían, esto, Dr. Gray? Bueno, sucedió en el área Sí. de Houston, en un lugar llamado Conroe. Sí. Sus padres tenían una marina grande. Habían comprado tierra y, bueno, estaba él en el bosque y Dios lo cambió y él salió de esa obra y terminó convirtiéndose en un administrador de la escuela. Él recibió una maestría y se convirtió en una persona cristiana muy fuerte. Se casó con una joven, tal vez estaba casado, no estoy seguro, pero ella se convirtió en cristiana también y criaron a su familia en la iglesia. Pero yo aún recuerdo una vez almorzando, nos contó la historia a mi esposa y a mí de cómo Cristo le apareció a él en el bosque. ¿Pastoreó una iglesia, usted dice? No, él era el administrador de la escuela. Y él trabajaba para nosotros, para otra escuela también. Pero sí sucede. Tal vez sucede más a menudo de lo que Muy nosotros posiblemente, sabemos. sí. Pero Dios lo puede hacer. Cuando yo pienso en mi padre era un borracho viejo y él había comenzado a buscar a Dios y él iba a la iglesia, pero él cuenta la historia y dice, yo estaba caminando de la iglesia a la casa de su hermano. Había estado en una carretera de tierra y dijo que el Espíritu de Dios cayó sobre él, sabía que era Dios y entró a su vida. Usted me contó que su padre fue un alcohólico. Él era un borracho, sí. Papá decía que él era un borracho. De cualquier manera, el Espíritu de Dios llegó sobre él. Él dijo que en ese momento fui liberado de los cigarrillos, dijo, y de una vida de, No lo dudo. de beber. No lo dudo. Y jamás regresó a eso. No lo dudo. Y gracias al Señor en gran manera. Ahora, ¿su papá hubiese sido salvo si esa aparición no hubiese sucedido? No lo sé. Él dijo que fue a la iglesia varias veces y no sintió nada. Pero bueno, pero el Espíritu de Dios cayó sobre él. Yo no sé cómo lo hubiera hecho Dios si no lo hubiera hecho así, pero papá era una persona bastante terca y sospecho como que necesitaba tratar con Dios directamente. Y Dios lo sabía. Y el Espíritu Santo lo hizo. Sí, el Señor sí aparece y lo sabemos que sucede en la vida de individuos. En la mayoría de los casos son personas a las que yo no les aparecería. Sí. ¿Sabe, papá no testificó que él llegó a ver algo,
pero él dijo que la presencia de Dios de una manera tan poderosa cayó sobre él, desde la mollera Él hasta la estaba planta de sus caminando por pies. una calle. Caminaba en una carretera y su vida había estado destrozada Había estado ya. bajo convicción antes de este Creo que momento. sí. Pero su papá vino a ser predicador, Así ¿no? es, se convirtió en predicador. Y en ese momento él no podía leer ni escribir. ¿En serio? Sí, solamente llegó al 5º año de primaria. ¿Y aprendió a leer y a escribir? La gente me dice que mi madre le enseñó a Bien. leer, pero mamá nos cuenta de cómo le ayudó a papá a leer. Pero al principio yo recuerdo que mi padre, él estaba en un púlpito y acá estaba otra persona que leía la Biblia. ¿Usted ha visto eso antes, ese estilo de predicación? Entonces el predicador, ¿Cómo? bueno, habían dos personas. El predicador estaba aquí en el púlpito, pero 30 metros acá hay otro hombre y él leía la escritura y después el predicador predicaba de Sí, ahí. eso lo he escuchado. Bueno, ese es el primer recuerdo que tengo de mi padre predicando. Él decía, hermano, lea esa porción. Y luego decía, vuélvalo a leer. Obtenía el entendimiento y después predicaba de ello. Y yo pensaba que era un estilo de predicación en aquellos días, pero con el tiempo aprendí que era muy Yo inusual. recuerdo predicar en Brasil y el púlpito estaba a 3 pisos de altura. 3 A pisos. 3 pisos de altura. Wow. ¿En serio? Y era algo, bueno, era una plataforma, uno miraba hacia abajo a la congregación y bueno, yo diría que allí el edificio no era muy grande, pero tal vez sentaba unas 2,000 personas y estaba lleno a capacidad, totalmente lleno. Pero fue algo bastante extraño eso. ¿Se sintió raro usted estando tan alto Bastante viendo la inusual, gente desde bastante. arriba? Especialmente yo estoy corriendo y me caigo de allá arriba. Sí, le iba a Sí. preguntar, ¿había lugar para que usted caminara por ahí? No. Probablemente. Era un lugar donde uno no Sí. quería. Si se cae de 3 El viaje no, pero el aterrizaje en predicadores muy a menudo. Sí. El doctor Harry Ironside, él terminó ciego, era ministro en el Instituto Moody, escribió muchos libros, así es como tenía que ministrar. Le pedía a alguien más que leyera la palabra y él daba su comentario, pero él tenía una situación muy única con su visión. ¿Era qué? Él perdió su visión en su tercera edad, Harry Ironside. Así que alguien leía la escritura y él hacía comentarios. Muy bien. Lauren, Versículo 8, Versículo sí, señor. 8. Así como fui dejado solo y vi esta gran visión y no había quedado fuerza en mí, antes se me desfiguró el rostro de uno de gloria, fue vuelto en corrupción y yo no tenía la fuerza. frase se me desfiguró el rostro de uno de gloria fue vuelto en corrupción. El significado de este versículo es que cuando nuestra justicia se compara a la de Cristo, no hay comparación. Él llamó esto una visión, queriendo decir que Cristo no le apareció físicamente en la carne, pero fue una visión. Y estoy seguro que el Espíritu Santo lo ungió para decir esto de la manera como lo dijo. Pero realmente él no vio a Cristo excepto en una visión, pero era tan real como si hubiese visto a Sí, Cristo. creo que sí. La presencia del Señor estaba ahí. Sin duda alguna. En gran De una manera. manera muy en gran grande. manera. Y de hecho, como ya lo hemos dicho, vemos que los hombres salieron huyendo, lo dejaron solo. A veces es difícil, especialmente en el libro de Apocalipsis, determinar qué es lo que alguien, bueno, si de hecho está sucediendo o si lo vieron o fue una visión en el sentido de un evento por separado. No siempre es fácil interpretar cuando Eso se es una utiliza gran este término. verdad. Y simplemente me parece a mí que lo que él vio estaba ahí, no solamente una visión. Él dijo que cuando vio eso, él dijo, no tuve fuerzas porque se desfiguró mi rostro Correcto. por esa gloria. Sí. Lo que él vio de sí mismo, no le Sí. gustó lo Amén. que vio. Así Sí. es. Muy- Amén. Sí. Muy similar a Isaías, en Así Isaías es, 6. exacto, Sí, exactamente, sí. Así es. Y Job de la misma manera. Sí, De la misma amén, manera, sí. cuando vieron al Señor, ellos se sintió que se deshizo. Y eso tiene que ver con la aparición de dignidad, poder. Él dijo, se fue de mí. Entonces, con Pablo,
yo no creo que eso fue una visión. Yo creo que el Señor le apareció a él personalmente. No lo he leído en unos cuantos días, pero creo que así Sí, es. parece como que su aparición fue algo sí, físico y real. Fue física. pero esta fue una visión bastante poderosa, quiero que lo sepan. Bueno, se hubiera sentido y se hubiera visto o se hubiera percibido como si estuviera ahí. No hubiera sido diferente. Hermano Claro, Swagger, claro que no. correcto. No quise interrumpirte, Loren. Ya terminé. Usted mencionó algo hace años acerca de lo que usted pensaba que tal vez era una visión y algunas personas lo pueden malinterpretar cuando uno tiene un profundo, un profundo conocimiento mental de algo y no lo estoy explicando como usted lo dijo, pero yo sé que a veces en oración cuando estoy intercediendo, hay veces, por ejemplo, la otra noche me llegó, sentía como que estaba en medio de gente que estaba orándole a Dios, que tenía las manos levantadas y estaban a mi alrededor. Y yo sentía como que estaba justo en medio de ese grupo. Era una impresión mental tan fuerte que no sabía si lo estaba viendo o simplemente percibiendo. No lo puedo explicar mejor, pero ha sucedido varias veces en mi vida. Y es algo tan real en el momento en el que uno está ahí mientras está sucediendo, al ver a la gente con todo eso, y uno los ve, a veces son de diferentes etnicidades de personas, pero es tan real y están ahí en la habitación, pero uno sabe que no están ahí. Sin embargo, la visión, bueno, es una impresión mental y a veces uno sale de ahí y eso permanece con uno. Yo, por ejemplo, puedo ver aún lo que estaba sucediendo como si estuviera ahí viendo a esta gente con Tenemos sus que ir a manos la pausa. levantadas. Claro. Volveremos después de la pausa. Que Dios les bendiga. Estamos de vuelta. El Señor le apareció a él, aunque era solo una visión. El detalle que es entregado Sí. acá dice: vi a un varón vestido de lienzos y ceñido de lomos de oro de Ufaz. Tenía un cinturón que era de oro, hecho de oro. Su cuerpo era como piedra de Tarsis, eso es una Sí, piedra, me amén. imagino. Y su rostro parecía relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Años atrás yo tuve un sueño. Soñé que llevé al hermano que no trabajaba para nosotros en aquel momento, pero había trabajado para nosotros años atrás. Lo llevé a ver dónde yo vivía en Ferry, Luisiana. La casa, bueno, ya no está allí, pero en el sueño fuimos a la casa y estábamos allí. No había nadie allí viviendo, estaba vacía. Pero nosotros entramos y me sorprendí porque cuando miré a mi izquierda, allí había un ataúd y Catherine Coleman estaba en ese ataúd. Yo en ese momento no la conocía, pero yo me sorprendí porque pensé yo, ¿qué hace un ataúd aquí? Eso pensé yo en el sueño. Y, y mi amigo nunca dijo nada y no sé si él lo vio o no, pero yo vi el ataúd allí y de repente ella empezó a levantarse del ataúd en el sueño. Y, y sucede entonces, ella se paró, ella estaba flotando y se paró en el piso. Y recuerdo que en el sueño yo me lancé a los pies de ella y ella me dijo, párate, y así lo hice. Ponte de pie, me dijo, así lo hice. Y le pregunté, señora Coleman, y yo nunca conocí a Catherine Coleman, sé que tú la conociste, pero yo no. Yo la escuché una vez en Dallas, Texas. No pudimos quedarnos todo el servicio porque teníamos que ir a predicar esa noche. Pero Francis y yo estuvimos allí lo más que pudimos. Pero yo nunca la conocí personalmente. Y entonces no sé por qué el Señor me dio este sueño. Y yo la miré, ella ahora ya estaba de pie, la miré y le pregunté, ¿todavía él sana? ¿El Señor sana todavía como lo hacía antes? Y entonces ella me hizo así con su mano diciéndome, mira hacia él, mira hacia él. Y miré y en la pared estaba, era lo único que había en esa habitación, aparte de ese ataúd, era una imagen de lo que se piensa que es la imagen de Jesús, ¿no? Y vi fuego que salía de sus ojos, como Daniel lo vio aquí, un fuego que salía de sus ojos, rayos de fuego. Nunca dijo nada, pero yo me quedé mirando, observando.
y terminó el sueño. Y yo me he preguntado tantas veces, el Señor nunca, yo sé que ese sueño fue del Señor. Él nunca hace nada por casualidad. Amén. Él siempre tiene un Sí, propósito en amén. todo lo que él hace, no importa lo que sea. Y mientras el sueño allí terminó, bueno, terminó. Y ¿Recuerda en qué año fue eso, hermano Swagger? bueno, yo diría que fue eso en el Fue alrededor 1984-85. de esos años en los que mi hermano Bernie, que trabajó. Sí, Disculpa, adelante. después de eso, ella murió. De hecho, murió un poco antes que eso, en 1975, pero Ruth Fisher había tomado el control de su ministerio y lo continuó en el área de ¿Te Pittsburgh. acuerdas que fue en el En 75? 1975 falleció. Porque yo prediqué en Birmingham, Alabama, en otro sueño que tuve con ella, y, y Donnie llegó a la puerta y me dijo que Catherine Coleman había muerto. Y yo no sabía que hace tanto tiempo. ¿Estás seguro de esa fecha? Estoy muy seguro, sí. Lo que sucedió fue que, bueno, estoy muy seguro, pero voy a revisar una vez más. Pero en cuanto a mi hermano, él estaba trabajando con Ruth Fisher entonces, y eso fue a principio, bueno, a finales de los 70, a principios de los 80, y nosotros íbamos a los servicios regularmente y veíamos la presencia de Dios y testificábamos de mensajes que se predicaban sobre la salvación y el Espíritu de Dios se movía con sanidad. Hablo de eso por una razón, porque después de esos años, probablemente en o alrededor de 1983 u 84, mi hermano vino a mí y me dijo, el Señor ya terminó con esto. Yo le dije, ¿de qué hablas? Generalmente el Señor ya no va a moverse en sanidad ahora mismo. Y él tenía la razón, porque yo vi, hubieron unos cuantos que decían que tenían ministerios de sanidad, pero realmente nada fue del Señor que estuviera sucediendo en cuanto a su ministerio. Dios siempre responde a fe, gracias a Dios. Pero en cuanto a sanidades generales ya no lo vimos mucho y durante años eso me perturbó. Yo recibí sanidad. Sucedió en el 97 por mi derrame. En la parálisis inmediatamente fui sanado de eso. Así que yo sé que el Señor sana. Pero hace como un año o año y medio, tal vez, Josh y yo estábamos en Cuba, Missouri. Y la noche anterior a la mañana en la que yo iba a ministrar, no estaba seguro de que iba a predicar, pero el Señor me despertó a medianoche como a veces lo hace y creo que habló a mi corazón esa noche y me dijo, voy a comenzar a sanar otra vez. Va a ser algo gradual en cuanto a su venida. Y esa próxima mañana era un domingo y yo ministré. La presencia de Dios fue tan poderosa para nosotros en el servicio de Cuba, Missouri, que ni siquiera podía estar de pie durante el servicio. Yo tuve que sentarme, hermano Swagger, para poder entregar el mensaje por el mover del Espíritu. Interesantemente, no vimos ni escuchamos testimonios de lo que el Señor había hecho en ese servicio en cuanto a sanidad. Pero yo prediqué aquí en el Centro Familiar de Adoración utilizando eso como mensaje y yo creo que el Señor va a comenzar una vez más con este mover que estamos esperando del Señor en la cosecha y veremos una vez más cómo Él se moverá soberanamente Yo en no lo sanidad. dudo. Yo lo creo, Yo lo creo. no lo dudo en lo Y absoluto. tal vez el Señor le estaba diciendo a usted entonces que teníamos que depender de Él Amén. porque Sí. al ser usado en la obra de este ministerio y Dios lo ha dirigido a usted a construir esta cadena, Él lo va a ungir para hacerlo también, creo yo. Bueno, el Señor, Yo lo siento, hermano Swagger. Yo creo que lo va a usar a usted más de lo que usted lo sabe. Él no da sueños por darlos. Él va a tocarlo para sanar, para traer ese mensaje una vez más y restaurar al cuerpo. Bueno, yo acepto creo. eso. Yo acepto eso Yo lo como creo. del Señor. Pero eso es lo que la iglesia necesita. Así es. Correcto. Sí fue en el 76 cuando ella Sí, falleció. sabía que fue sí, a en el mediados de los 70 76. porque Bernie, mi hermana, comenzó a trabajar con ella entonces. Después de esas Entonces, el campañas, sueño que comencé yo a acudir. tuve fue 76, como Sí, en el señor. 74 o 75, aproximadamente en ese tiempo. Porque Sí. tuve otro sueño con ella y soñé que yo estaba en una habitación de hotel. Estaba, no sé cuál era la ciudad donde estaba, y alguien tocó mi puerta en una habitación de hotel. Me levanté en la parte izquierda de la cama, abrí la puerta y vi un caballero allí. Me decía, hermano Swagger, Catherine Coleman acaba de morir. Y unos meses después del primer sueño que tuve, unos meses después estábamos en Birmingham, Alabama, y estaba yo en mi cama descansando y alguien toca la puerta. Me levanté por la parte izquierda de la cama, abrí la puerta y Donnie estaba allí. Y me dijo, papá, Catherine Coleman acaba de morir. Y no sé por qué el Señor
dio esos sueños. Realmente no lo sé. Él nunca me ha dicho, ¿no? Nunca me ha explicado el por qué, pero sí sé que él los dio. Y no sé el por qué, pero él tiene un propósito en todo lo que él hace. Para restaurar la sanidad a través de esta obra. Quiero pedirle que haga algo mientras terminamos el programa el día de hoy. Hay mucha gente viendo que necesita un toque físico el día de hoy. Así Recibimos las llamadas en los maratones, en los bibliatones, leemos los nombres de las víctimas de cáncer, de problemas cardíacos, de todo tipo. El cuerpo de Vamos Cristo a está orar por enfermo. ellos Creámosle ahora a Dios, mismo. por favor, oremos. Padre celestial, Sí, Señor. Sí, Señor. tú puedes hacer todas las cosas. Sí, Padre. Y yo vengo a ti, venimos a ti, Sí, Señor, Sí. a favor de esas personas que John acaba de Sí, mencionar. Señor. Algunos están muriendo de cáncer, Señor. Sí, Señor. Otras enfermedades. Y yo escucho el tono de tu voz. Yo Sí, soy Señor. Jehová, el sanador. Sí, Señor. Sí, Señor. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Oh, Santo Padre. Yo reprendo Aleluya. esa enfermedad. Yo reprendo Gracias, esa Señor. enfermedad Sí. en el nombre de nuestro Señor En el y nombre Salvador de Jesús. Jesucristo. Sí, Y Señor, gracias, que esa Jesús. persona Sí, Padre. se levante, pero que se postre a sus pies. Aleluya. Conforme Sí, al amén, poder de Santo Dios fluye a través de ese Aleluya. cuerpo físico Sí, Señor. y sana en el nombre de Aleluya, Jesucristo. Señor. Gloria a Dios Santo, Padre celestial. Donde las aguas de sanidad Hazlo, fluyen, Padre, hazlo, Señor. donde el gozo celestial está, hay paz y descanso Toca y tu amor, pueblo, Padre. donde Gloria, las gloria. aguas Una vez de más. sanidad fluyen. Aleluya. Y Señor, Gracias, Señor. tú hablaste a través de tu siervo muchos años atrás y le diste la alabanza. Si puedes creer, todo es Sí, posible Señor. al que cree. Gracias, Señor. Y yo estoy pidiéndote Sí, que toques Señor. ese corazón, Aleluya. esa vida. Los doctores han dicho que esa persona va a morir, pero levántalo sobre las tinieblas, Señor, Sí, Señor. y establécelo en tierra más alta. Hazlo, Padre. Señor, lo Hazlo, pedimos Rey de en el gloria. nombre de Jesús, Amén, amén. aquel que es Sí, sobre amén. todo nombre. Su nombre es Jesús, porque Él salvará a su gloria. pueblo de sus pecados. Sí, Señor. Y Señor, te damos gracias por tu poder sanador, Aleluya. tu virtud sanadora. Sí, Y te doy Padre. gracias por tocar corazones y Gloria, vidas, gloria, gloria. cuerpos físicos. Y lo digo todo en el nombre de Jesucristo, Sí, Padre. dándote honra y gloria. Oh, gracias, Jesús. Que estas cosas se lleven a cabo en ese poderoso nombre. Poderoso nombre. Lo pedimos en el nombre de Oh, Jesús. Gracias, Señor. Y Señor, te amamos, te exaltamos, te adoramos. Yo quiero que usted, mientras salimos del aire hoy, que adore al Señor, dele gracias Sí, Señor. por su poder sanador. Gracias por acompañarnos hoy. Y le doy gracias a John por recomendar lo que hizo y yo creo que el Señor ha tocado. Les amamos. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.